Jaime Tamayo, que está desde Santiago. ¿Cómo está, Jaime? Bienvenido a la Noche del Misterio. Hola Cristian, hola Roy, hola Marcelo, muchas gracias por la invitación para conversar como siempre un tema tan interesante como es este enigma de los objetos voladores no identificados. Y ustedes ya lo escucharon por ahí. Roy Teris desde Santiago. ¿Cómo está, Roy? Bienvenido. Buenas noches. Bien, bien, buenas noches. Un gusto acompañarnos nuevamente en otra edición de este programa. Estoy en la coordinación de las redes sociales. Voy a publicar también el link de YouTube para la gente que está siguiéndonos por Facebook. Sí, hay personas que estaban esperándonos por Facebook. Lamentablemente, como decíamos, no nos pudimos conectar, pero bueno, encontramos una alternativa para sacar adelante nuestro programa el día de hoy. Nuestro programa número 17, ha pasado rápido el tiempo, nuestro programa número 17 de la Noche del Misterio, con ovnis, fantasmas y todo lo que tiene que ver con el misterio. Hoy vamos a hablar de un tema que bueno, el pasado 23 de septiembre se cumplieron exactamente 42 años de este suceso, un suceso que ocurre en Santiago, en un sector que se conoce como la Quebrada de Macul, un acontecimiento del cual son protagonistas directos don Alejandro Hernández y su hijo Robinson, de 12 años. Es una experiencia que yo diría que todos los investigadores, de alguna u otra forma, siempre hemos escuchado, siempre hemos tenido datos con respecto a ella, pero lamentablemente no hay mucha información publicada al respecto, salvo un par de cosas que se publicaron en su momento, en ese año 78, en algunos medios de comunicación nacionales, pero hasta ahora no se ha publicado más allá esta historia. Y bueno, como les digo, el 23 de septiembre pasado se cumplieron 42 años y nosotros publicamos una nota en lavozdelnorte.cl. Entrevistamos a algunas personas vinculadas a la investigación del caso, principalmente don Mario Usuel, médico psiquiatra, quien entrevistó justamente a estos protagonistas de esta historia. Rodrigo Fuenzalía también, que tuvo un acercamiento a parte de la familia de este empresario, Alejandro Hernández, y además la semana pasada también hizo un directo, Rodrigo Fuenzalía, en el cual pudo entrevistar a la hermana justamente de Robinson, y bueno, un ratito más vamos a ver ese video. Pero quería preguntarle a Marcelo Moya con respecto a este caso. Esta entre comillas, abducción que se menciona en este suceso que ocurre ahí en la Quebrada de Macul. ¿Cuál es la importancia que tiene este caso a tu juicio, Marcelo Moya, y cuánto se ha investigado este tema? Ya, yo creo que es importantísimo, porque yo siempre, cuando tengo la oportunidad de hablar, obviamente, de casos ufológicos, siempre hago la mención de que siempre estamos mirando hacia afuera, al extranjero, y hablamos de un caso de Ronnie Zamora, podemos hablar hasta de Roswell también, que es un caso emblemático, pero acá en nuestro país yo creo que tenemos situaciones notables, tal cual como la acabas de comentar tú, Cristian, que si bien es cierto, fue hace décadas, a veces se van perdiendo durante el tiempo algunos detalles. Lo que es bueno siempre es retomar las investigaciones. Yo me enteré también hace años me enteré de este caso, traté también de seguirle el hilo, lamentablemente no estaba Facebook, tú lo acabas de comentar ahí cuando Rodrigo González, mi gran amigo y colega, le hizo una entrevista y también entrevistó a uno de los familiares, ¿no? de las personas que vivieron esto. Y bueno, afortunadamente se da para conocer aún más, y yo creo que hay que extender la investigación. Yo no quiero dejar pasar esto, porque fíjate que durante esos años, mis abuelitos ya no están, ellos vieron también cerca del Cerro San Cristóbal, si mal no recuerdo, ellos me lo comentaron el año 77 o 78, ellos cerca de las 3 de la mañana tenían vista hacia el Cerro San Cristóbal, como digo, y comenzaron a escuchar que el perrito que tenían en ese minuto ladraba demasiado. Bueno, mi abuelita se levanta, y ellos tenían un ventanal súper grande, como bien digo, que da hacia ese sector, y logran ver, llama a mi abuelito, se levanta y logran ver
textual, me dicen ellos, una luz de varios colores que se movilizaba muy rápido y que subía y que bajaba. Y le llamaba bastante la atención porque ellos decían que era como una estrella moviéndose. Recordemos que durante esa época no estaban los drones, obviamente. Entonces, son datos que a mi entender se van, digamos, juntando y que de cierta manera nos habla que hay fenómenos que ciertamente ocurren en plena ciudad. Más adelante, durante el transcurso de este programa, yo les voy a comentar un hecho similar que ocurrió acá yendo hacia el sector de Quintero. Así que yo creo que ahí vamos a entrelazar algunos detalles que nos bien pueden, digamos, realizar, digamos, una asimilación con lo que ocurrió en la quebrada de Macul, con lo que pasó acá en Valparaíso. Eso sí, con la diferencia de años. Así que se viene interesante esto. Así es. Bueno, ahí está la portada del diario Las Últimas Noticias que se publicó en ese tiempo, y aparece justamente la fotografía de don Alejandro Hernández y su hijo Robinson, que en esos años tenía solamente 12 años, que son los dos protagonistas. Ese es el auto en el cual ocurre esta experiencia. Jaime, no sé si tú nos podías contar un poco sobre este suceso, y también la importancia que tiene en el ámbito en el ambiente ufológico este suceso ocurrió el año 78. Sí, bueno, es uno de los casos clásicos del ambiente omninacional, digamos, que fue, digamos, ampliamente difundido por la prensa. Y lo interesante es que es un incidente bastante espectacular, porque recordemos que él se desplazaba por la quebrada de Macul y logran ver, en algunos medios se menciona las luces, otros se menciona una especie de máquina que estaba sobre el vehículo, y de un momento a otro ellos aparecen como siendo elevados por este objeto. Y lo interesante del caso es que hoy en día, como bien lo mencionaba Marcelo, ha sido como, si bien es cierto, bueno, reinvestigado, y han salido a la luz otros antecedentes como, por ejemplo, parte de lo que hablaba Marcelo, que no solamente está el testimonio de los dos testigos, de Alejandro Hernández y Robinson, su hijo, sino que además aparecen con el tiempo personas que dicen ver cómo el auto es elevado. Entonces, no estamos hablando solamente del testimonio de las dos personas que viven la experiencia y que son entrevistadas por los medios, sino que de gente que tuvo la oportunidad de apreciar desde fuera en los momentos que se producía el fenómeno. Y eso es súper interesante, porque da a entender de que no solamente nos encontramos con los dos testigos principales, sino que hay más gente que está detrás de esto. Y como tú bien decías, Cristian, lo bueno es que nuestro querido amigo Rodrigo Fonsalía ha logrado tomar contacto con ellos, y también nuestro querido amigo Mario Usuel, psiquiatra, que también siguió el caso. Así que es un incidente que, como muchos casos en el que se ven involucrados personas, en este caso en un encuentro cercano, sin duda que tiene muchas aristas por investigar. Y lamentablemente, pese a que el testigo principal ya falleció, aún está su hijo, que por lo que hemos sabido, ha sido muy difícil que preste su testimonio de forma más abierta. Como que pese a que han pasado muchos años, aún no está como preparado mentalmente para asimilar lo que fue esta experiencia. Pero siempre sabemos que los casos tienen una vuelta bien larga, así que la investigación puede proseguir, y quizás con el paso de los años vamos a conocer más antecedentes de una historia que a mi juicio es bastante espectacular, y es sin duda uno de los casos clásicos estamos hablando que nacen por allá por la década de los 70, como el caso del Cabo Valdés, que ocurre un año antes. Entonces, son incidentes que a todos quienes investigamos el tema, quienes hemos estado pesquisando incidentes parecidos, nos han acompañado desde los comienzos,
en lo que es la investigación del tema de los ovnis. Así que no, súper interesante, y yo me alegro mucho por Rodrigo, por otros investigadores que están haciendo reinvestigaciones de incidentes, y ojalá logren tener más antecedentes, porque para mí, personalmente, siempre es completamente destacable que se logre investigar casos tan antiguos y que aún con el paso del tiempo se logre tener antecedentes nuevos sobre estos incidentes. Es bien interesante lo que tú dices, porque hay que recordar que este caso, si bien es cierto, como yo lo decía, apareció en la prensa de entonces, en estos medios de comunicación, posteriormente no se hizo una investigación más en detalle del suceso en sí. Quizás algunas agrupaciones por ahí yo escuchaba que hicieron un par de cosas, pero más allá de eso no salió, no trascendió mucho en el ambiente ufológico, por lo menos que haya sido publicado en algún libro, la historia, o que haya sido publicado en algún dossier, en algún o que haya sido presentado en algún congreso de ufología, por ejemplo. Correcto. Y hoy se retoma este tema, se retoma cuando se cumplen justo estos 42 años. Rodrigo Fuenzalía logra contactar con la hermana, en este caso de Robinson, hija también de don Alejandro, y bueno, y hay una cosa bien interesante que nos cuenta Rodrigo. Rodrigo Fuenzalía iba a participar de este programa, pero lamentablemente está de viaje. Acabo de hablar con él y bueno, no está en condiciones de estar en Estados Unidos, no está en condiciones de poder conectarse, pero sí. Él hizo un directo el día justamente, y yo estuve participando con él también, el día en que ocurre este suceso, cuando se cumplen los 42 años, donde aparece justamente la entrevista a la hermana de Robinson. Y además Rodrigo nos cuenta algo interesante que tiene que ver con lo voy a leer, años después me encontré, dice, con uno de los testigos, y que era un niño. Vio el descenso del automóvil, estaba junto a dos primos y dos tíos cuando vieron descender el auto. Me contó que se acercaron al vehículo y Alejandro junto a Robinson estaban en el asiento reclinado con los ojos cerrados, y había una fosforescencia, dice, de color verde que cubría los dos cuerpos. Luego esta fosforescencia comienza a descender. Eso lo cuenta Rodrigo a raíz de este encuentro que tiene con esta persona. Entiendo que fue, no me acuerdo si fue en Maipú o en alguno de esos congresos, donde se acerca esta persona y le dice que él había sido uno de los testigos cuando él era muy chico, había tenido esta experiencia y había visto este auto descender y ver a don Alejandro con Robinson ahí en el auto. Así que eso es súper interesante, y quiero que vayamos a escuchar justamente la entrevista que le hizo Rodrigo Fuenzalía fue un directo en realidad, a través del Face. Rodrigo, yo le comenté a Rodrigo que íbamos a tener este programa y lamentablemente él no iba a poder participar, pero aquí está lo que él pudo conversar con la hermana de Robinson. Estoy haciendo los ajustes para que podamos verlo bien y ustedes lo puedan escuchar también. Voy a compartir aquí. Vamos a ver si resulta. A mí, Cristian, me llama, perdón, la atención que pese al paso del tiempo, aún los testigos no quieran entregar de forma más detallada la experiencia. Sí, Habla de un incidente que podría ser incluso traumático. sí. ¿Sabes qué, Cristian? Puede ser también que, bueno, algo que suele suceder en todo ámbito también, sobre todo en la temática ufológica, de cuando uno quiere hablar algo, siempre te van a señalar con el dedo de mala manera. Va a decir que está hablando tontera. Entonces yo creo que de cierta forma puede ser el temor a lo ridículo también. Así Claro, que puede hay que ser. considerar Mira, eso. aquí vamos a escuchar la entrevista que le hizo Rodrigo Ya. Fuenzalía, para que escuchen los detalles de ella, cómo ella vive esta experiencia sin ser testigo, vive esta experiencia a través de su hermano y de su padre. Escuchemos. ¿Me avisan si se escucha bien, Roy, por favor? Okay. Porque se cumple un año más de esa tremenda experiencia que cada vez está como cobrando como más sentido.
Y me gustaría saber cómo lo vivieron. Cuéntame un poco. Yo me voy a quedar más calladito, pero porque la gente te quiere escuchar. Hay mucha gente acá que está conectada y están todos así, wow, quieren saber. Hay muchos que le también. Cuéntanos, ¿cómo fue ese día? ¿Qué recuerdos tienes? Bueno, primero darte las gracias porque ha sido súper emocionante volver a recordar, ver a mi papá de nuevo en un video. Sé que Robinson y Alejandro deben estar también en el grupo, así con el permiso de Robinson voy a contar algo. Bueno, yo tenía 14 años en ese momento y recuerdo que llegó mi papá con Robinson en el auto y vimos con asombro que estaban temblando, un poco paralizados. Mi mamá pensó que había pasado algo grave, que habían chocado o algo así, porque llegaron temblando, pero así muy... Y les costó mucho contarnos, hablar de lo que había ocurrido. Y fue súper durísimo, porque una experiencia así nos removió el piso a toda la familia, nos hicimos miles de preguntas. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué le había pasado esto a mi papá? Y era como demasiado difícil de digerir. Pero la verdad es que ellos llegaron tan impactados, tan mal, contándonos que ellos habían ido a pasear después de haber ido a hacer una transacción, una compra, una venta, algo así, porque mi papá era comerciante, y, y fueron a tomarse un helado tranquilamente en la quebrada de Macul. Entonces estaban felices tomándose el helado y de repente ven que hay una luz inmensa, grande, y Robinson la ve y dice, papá, mira, ¿qué es eso? Y fue fracciones de segundo cuando ya el auto estaba elevándose, y un auto Chevrolet del año 72, un auto que pesaba mucho, no como los autos de ahora, creo que 1,5 toneladas, que se elevara así, se eleva, y de repente estaban dentro. Esa fue una cosa impactante, muy increíble. Y luego vienen todos los mensajes que ustedes ya conocen y que tienen que ver con el amor y con que el mundo tenía que cambiar, tenía que mirar hacia arriba, mirar hacia lo alto. Y ese mensaje yo creo que nos caló a todos, porque todos los hijos tenemos más de algún trabajo espiritual y social Bien. relacionado con los mensajes. Bien. Fue Y que cobra más muy sentido que impactante. nunca. Y que cobra más sentido que nunca este mensaje, porque lo que nos falta hoy día es mucha humanidad. Es decir, nos falta humanidad, nos falta sensibilidad, empatía. Estamos en una época de fanatismos impresionantes, de polarizaciones increíbles, y nos falta amor, nos falta empatía, nos falta escucharnos, ser amables, compasivos, tener esta relación con la naturaleza y con la vida, de colaboración, de cooperación. Yo creo que esos mensajes están más vigentes que nunca. Yo siempre he pensado que los visitantes, ellos generan como variables en el tiempo, ¿no? Son como, sus mensajes son atemporales, porque los tipos como que apuestan así, a que esto puede que brote en una época más, y esto sume quizás en una época determinada, pero nosotros tenemos la libertad finalmente de caminar por acá o caminar por allá. Pero qué impresionante. ¿Y tuviste el cambio de tu padre después de eso? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó con Alejandro Hernández, padre, después de eso? ¿Cómo lo sentiste tú, tu papi? Bueno, mi papá, a partir de ahí, yo creo que hizo un cambio muy brusco en cuanto a su espiritualidad. Bueno, todos nosotros. En cuanto a la espiritualidad, él se volvió un activista social en ese tiempo por la discapacidad. Mi papá es discapacitado, era discapacitado, y él creó una fundación, hizo como hartas cosas para ayudar a los demás, porque yo creo que le caló profundamente el mensaje de que si estamos aquí en este mundo es por algo, porque el mensaje iba claramente en esa dirección, independientemente que le hicieron ahí una revelación que iba a fallecer el Papa ese tiempo y todo eso, pero eso es como una prueba nomás para que la gente crea, pero en el fondo el mensaje era
sintonizarnos con Dios y con la espiritualidad. Entonces todos nosotros cambiamos, mi papá y todos nosotros cambiamos, y cada uno de nosotros buscó su camino, pero estamos todos como en esa onda. Yo anoche tenía un sueño, tuve un sueño, justamente con OVNI, siempre tengo sueños con OVNI, y en ese sueño me decían unos seres que el único propósito de ellos era que sintonizáramos con la energía del amor, nada más. Y yo dije, y no me había acordado que era vísperas Sí, pues. a la abducción. Entonces después yo dije, oye, esto es una confirmación del mensaje de tantos años atrás. El único propósito era ese, nada más. Era como bien sensacionalista la cosa, porque imagínate en ese tiempo, años 70, una abducción así, ¿qué onda? ¿Qué se fumaron? Entonces, mi hermano la pasó muy mal, Robinson la pasó muy mal, hasta el día de hoy le cuesta hablar del tema, porque lo molestaron mucho. Sí, eso está obvio. Yo también quedaría quemadísimo por lo que tú me bien dices, traumado. esas cosas que pasaron. Traumado, claro. ¿Y cómo fue el tema de ir a la prensa? ¿Cómo la prensa se enteró? ¿Qué pasó ahí? Yo no recuerdo muy bien cómo la prensa se enteró. No, la verdad que eso no me acuerdo. Pero sí supe que llegó la prensa y de ahí para adelante mi hermano y mi papá no lo soltaron. Yo me acuerdo que mi hermano lo molestaron mucho en el colegio, a todos nosotros. Entonces fue difícil. Y ya mi hermano dijo, no quiero hablar más de esto. Bueno, ellos pasaron por investigación con el doctor Mario Duzuel y otros psiquiatras más, y dijeron que el caso era creíble, claro. Sí. Pero yo vi a mi papá y a mi hermano temblando. Puedo decir que era difícil que lo hubieran inventado, o sea, eso fue real. Y más cuando supe que habían testigos, y más cuando ahora tú me cuentas esto, o sea, ya, es claro Sí. que esto fue... Y esta persona sentía mal porque me da la idea que tenía también el trauma. Lo mismo que pasaba con Robinson, esa rabia, y él tenía el trauma de la represión, de que no podía hablar porque de niño le pusieron un tapón y él se sentía testigo que estaba en contra de la verdad. Entonces quería hacer un ejercicio, quiere todavía hacer un ejercicio de conciencia y quiere soltar eso y contar porque quiere estar tranquilo consigo, ¿no? Y yo le dije en su minuto si podía considerar el resto de sus primos también. Me gustaría ahí. Sería súper bueno. Sí, yo creo que vamos a hacer ahí, empezamos a hacer. Terapéutico sería. Terapéutico, Sí. Y es una cosa que le va a aportar mucho Sí. al caso. Porque yo hoy día, como digo, esto lo estamos viendo en un contexto global y que hay muchas cosas de aquel entonces que hoy día están cobrando mucho peso. No es por nada que en Amazon apareció la película Testigo de otro mundo, que es de un caso del 78, del caso Juan Pérez, Sí. que era un niño abducido en el año 78 en Argentina. No fue abducido. Él subió voluntariamente al ovni que estaba posado y se encuentra con unos tipos con una especie de casco grandote. Pero es interesante porque él todo ese tiempo estuvo con un tema psicológico fuerte y él hizo una verdadera catarsis gracias a la información que se rescata en ese documental. Entonces, está todo aflorando lo de aquella época de una manera fuerte. Y creo que lo que podemos rescatar de eso, porque hay una parte que yo veo siempre el límite es que los visitantes no sabemos quiénes son, ni dónde vienen, pero están. Y yo puedo rescatar lo que de eso me pueda servir, ¿no? Si hay una comunicación, si hay un tema a nivel de la conciencia, que es importante, yo eso lo rescato y trabajo con ellos, hasta dentro de mi libertad, etcétera, ¿no? Entonces creo que va a ser súper bueno y la verdad es que potente todo esto que se está dando también y
y lo que se dio gracias también a la iniciativa de Cristian Rifo de dar este artículo, porque el caso de tu papi es casi ingoogleable. Mucha gente me dice, pero yo lo tenía considerado para una tercera temporada de OVNI. Alguna vez vamos a hacer algo al respecto, pero es ingoogleable. Si tú dices, no aparece en ninguna parte, ¿no? No, pues no aparece en ninguna parte. Sí, y además que aparece como en un... Me parece que hay algo solamente en un medio de prensa de la época. Creo que mi hermano Alejandro tiene el recuerdo de ese diario, pero aparte de eso, nada más. Pero creo que, al igual que tú, pienso que algo está pasando porque esto está volviendo a aparecer después de tantos años, sin buscarlo nosotros, para nada. Solamente en los almuerzos de familia se conversan estas cosas, nada más. Bueno. Y es ahí donde nosotros tratamos de encontrarle un sentido, porque yo creo que todo tiene un sentido. Ahora yo sé que Robinson y mi papá también tuvieron después comunicaciones posteriores con estos seres, pero de ahí ya más detalle yo creo que Robinson puede dar, porque en algún momento también se les aparecieron nuevamente en el auto, nuevamente, pero sí, pero de ahí confirmando el mismo mensaje. Entonces, cuando escucho a Mario Duzuel en su último video, que apareció hace como una semana en YouTube, en donde habla de estos seres como interdimensionales, me hace mucho sentido. Sí. Yo creo que hay un misterio que todavía resolver, muy lindo. Exacto, que muchos pensamos que es más probablemente un fenómeno local pero extraordinario. Los tipos viajan de dimensión a dimensión. Más que un extraterrestre viajan de un planeta, viajan de una dimensión a otra. Y va a ser interesante poder recopilar la información de aquel tiempo, porque yo creo que de repente cuando hay experiencias que a uno lo superan, hay cosas que también son para el mundo, no son solamente para uno. ¿Okay? No, claro. Entonces, yo cuando siempre cuento mi primera experiencia, yo no me levitaron, me hubiese encantado. El hombre que tuve encima de mi cabeza y que traumatizó prácticamente a mi amiga que tenía al lado, y dije, bueno, eso fue una inyección para mí que me motivó en donde estoy, ¿no? Así que fantástico. Mira, está toda la gente acá, están todos prendidos, están todos súper prendidos. Bueno, ahí estaba este testimonio importantísimo que logra nuestro amigo Rodrigo Fensalía. Estaba hablando con Rodrigo. Mónica Hernández se llama ella. Mónica Hernández, hija de don Alejandro, hermana de Robinson, y quien cuenta esa otra mirada de este caso. Ella es testigo privilegiada del momento cuando estos dos protagonistas de esta historia llegan a su casa y cuentan lo que vivieron. Que eso creo que es muy, muy interesante. Y lo otro que quería leerles, a raíz de justamente esta nota que nosotros publicamos a través de las redes sociales, como decía Rodrigo Fuenzalía, el caso hasta hace poco era casi, uno googleaba, trataba de buscar en internet y no aparecían muchas cosas, aparecían muy pocas cosas. Ahora, bueno, aparece esta nota de La Voz del Norte, pero además, bueno, como circuló en las redes sociales, hay hartas cosas interesantes, y uno en Twitter principalmente, hay un Twitter en el cual Robinson Hernández, Lemus, que es el niño de 12 años que iba con don Alejandro, hace una mención a esta historia que nosotros publicamos, y él dice, lo lindo de esta historia es que fue real, sin desconocer que hubieron muchos malintencionados que quisieron ridiculizar el hecho, generando un gran daño particular para mí, quien era un niño de 12 años en ese entonces. Esa es la razón por la que he estado, por lo que me he restado de cualquier entrevista. Eso lo dice Robinson Hernández Lemus a raíz justamente de esta nota. Así que, bueno, no sé, ¿qué opinan del testimonio? Bueno, yo, mira, sin ver la entrevista que hizo Rodrigo, bueno, yo recalco lo que mencioné hace poco, es decir, del que dirán, el temor que tengo es que quizás cuántos casos más, cuántos avistamientos más, cuántas situaciones de este tipo pueden pasar totalmente desapercibidas por el hecho de que no se entienda a los protagonistas de situaciones
totalmente fuera de nuestra realidad, podríamos llamar. Entonces, son casos, detalles que se van perdiendo. Afortunadamente, está un familiar, la hermana, como digo, que está hablando. Ahora, de cierta forma, claro, nosotros podemos entender digamos, al niño de esa época que vivió eso, porque fue blanco de burlas. Entonces, es entendible que ahora no quiera quizás salir, digamos, a retomar, digamos, todo lo que vivió en el sentido de dar nuevas entrevistas, porque te digo, es un caso potente. Estamos hablando de otro tipo de fenómenos. Siempre yo hago la mención de que hablamos sobre avistamientos de luz a distancia, pero ya cuando tenemos datos ya, digamos, de este tipo, de esta envergadura, yo creo que es muy fuerte para quien vive esto. O sea, imagínate, de inmediato te tratan de que poco menos de loco, no sé, yo creo que hay algo que tenemos que cambiar en nuestra sociedad y bueno, nosotros, qué mejor que nadie, tratar de exponer siempre la temática de forma seria, tal cual como lo estamos haciendo hoy en día, de que retomamos estos casos con un respeto totalmente, digamos, destacable. Nada de burla. Exacto. Sí, hay otro antecedente súper interesante que está publicado en el libro Solo para tus ojos de Juan José Benítez, donde entrega algunos detalles de una parte, digamos, de una entrevista que hace Alejandro Hernández, en la cual él dice, entre comillas, entonces comprobamos cómo una extraña máquina se había situado sobre el auto. En la parte de abajo se abrió una compuerta y el coche empezó a vibrar. Y vimos cómo el vehículo era aspirado hacia el ovni. Más adelante el texto dice, y fuimos a parar al interior del objeto y nos vimos rodeados por como 5 o 6 bultos de 1,80 m de altura y con apariencia humana. Dice, uno de ellos ordenó al niño que saliera, tenía una voz metálica, dice, me dijeron que venían de lo alto. Después me revelaron otros asuntos, dijo este empresario. Eso es parte y aparece publicado, como digo, en un capítulo, un pequeño texto, no es muy largo, digamos, lo que aparece ahí en el libro Solo para tus ojos de Juan José Benítez, que otra de las menciones que aparece en este libro. Jaime, ¿qué te pareció el testimonio? Y bueno, se tienen nuevos antecedentes con respecto a este suceso que me imagino que ameritan una investigación siempre más acuciosa con respecto a lo que ocurrió. Me produce una cierta emoción, Cristian, el caso, porque es uno de los que, como yo te digo, uno recuerda de niño. Y a mí me pasó no digamos una anécdota respecto a eso. Yo recuerdo que ellos vivían cerca de mi casa, una casa antigua donde yo vivía, y yo cuando pasaba por Avenida La Florida, veía la casa y veía el auto estacionado de Alejandro Hernández afuera. Él hasta hace muy poco, yo no sé ahora, pero el auto lo tenía. Y una vez yo me acerqué a conversar, a preguntar por él en el local. Y lamentablemente de las 2 veces que yo fui nunca lo pude encontrar. Y con las ganas de hablar con él, yo quería tratar porque para mí ese caso junto con el del caso del Cabo Valdés son 2 casos de los íconos de la ufología, digamos, nacional en general, porque hoy en día, y eso lo conversábamos con el investigador Patricio Burleme hace poco, hoy en día se perdió el relato, se perdió la historia, la consistencia del fenómeno, porque hoy en día la gente te presenta una foto, te dice, me saqué una selfie, aparece esto. No hay una consistencia en encerrar el fenómeno en un tiempo, en un espacio, en captar los detalles de la historia, cosa que sí lo había en épocas, en años atrás, en décadas atrás, cuando este mismo caso, por ejemplo, para que tú veas cómo eso, yo cuando pasaba, veía el auto, yo imaginaba la historia de los 2 personajes adentro del auto siendo elevados, yo miraba un auto enorme, un auto americano, yo decía, ¿cómo pueden llevarse un auto tan pesado, tan grande,
y de la forma en que ellos mencionaban que eran absorbidos por una luz, por un objeto. Para mí ese fenómeno me causaba más extrañeza que el fenómeno ovni como tal, digamos, sino que cómo un fenómeno tan sobrenatural encontró tanto relato, tanta consistencia con respecto a fenómenos que hoy en día, cuando pudiese hoy día, por ejemplo, haber, con todo lo que tenemos, las cámaras en 4K, los drones, podríamos tener un caso perfecto, digamos, pero lamentablemente hoy se ha perdido eso, se ha perdido el relato, se ha perdido la historia, y cómo me llama mucho la atención eso, cómo Rodrigo Fonsalía en este directo logra juntar, logra atraer, si bien es cierto, el testimonio indirecto de la hermana, que no vivió directamente el fenómeno, pero tuvo la percepción de las dos personas que llegaron ese mismo día, en ese momento, con la carga emocional de la historia. Eso es muy bonito porque, queramos o no, es uno de los casos icónicos del fenómeno ovni, Sí. Y que no va a importar cuándo esa historia se cuente por completo, pero cuando se cuente por completo va a ser igual de emocionante como haberla visto publicada en el año 78 en las últimas noticias. A mí me vuelve esa emoción de ver ese vehículo, ese Chevrolet tan grande, y cómo es posible que una luz o un objeto extraño levante un auto tan voluminoso y nos regala esta historia maravillosa, realmente Sí. espectacular. ¿Sabes lo que pasa, Jaime? Yo quiero resaltar dos datos que acabas de lanzar tú respecto a la visualización del auto, que tú me dices que estuviste bastante cerca. Es curioso que no haya trascendido las fronteras en ese tiempo, y que de alguna manera hayan llegado personas de organismos extranjeros que hayan tomado ese auto y se lo hayan llevado. ¿Sabes por qué te lo comento? Porque también alrededor de esos años, hablando de principios de la década del 80, Correcto. me tocó revisar un caso muy interesante que ocurrió en el sector de Punta Arenas, a dos militares que iban en campaña, iban en el camión, y logran ver, se baja, uno de ellos era aficionado a la fotografía, y le llama la atención la luna. Él se baja a tomar fotografía, pero de improviso se da cuenta de que hay dos lunas. Entonces él comienza a tomar fotografía. Bueno, para hacer el corto el tema, ellos despiertan al otro día, 2 de la tarde, totalmente somnolentos al interior de la cabina del camión, y les llama la atención que cuando lo salen a buscar, van llegando directamente digamos, al centro, al regimiento, lo están esperando organismos estadounidenses. Uno de ellos me explicaba que habían científicos que se llevaron el reloj, se llevaron el camión, se llevaron la ropa, para qué decir las imágenes, la fotografía, desapareció absolutamente todo. Entonces, podemos hacer hincapié en eso. Me llama la atención que el auto, como tú dices, al pasar de los años hubiese estado ahí todavía. Son datos que, claro, uno puede echar pie al tema de la conspiración, no sé, pero es curioso. Y lo otro que me llama la atención, tú hablaste de los drones, de tener a veces ese caso redondito, con imágenes nítidas. Yo creo que si hacemos hincapié en el fenómeno, yo creo que si ciertamente estamos detrás de un fenómeno inteligente, yo creo que sería poco, digamos, llegar y situarse en un lugar donde hubieran muchas cámaras, hubieran muchos testigos. Si bien es cierto, la mayoría de estos casos, que son, a mi entender, de alta envergadura, suceden en lugares alejados, a veces cuando cerca de las 3 de la mañana. Hay incursiones, a mi entender, de este fenómeno que hablan más de un componente inteligente, como digo, que de algo así al azar. O sea, no creo que lleguen, y si estamos hablando obviamente de estas entidades, lleguen y se instalen, no sé, pues a pleno mediodía en la capital y vamos llevando cosas. Yo creo que la cosa no es tan así, y ustedes mismos se pueden dar cuenta. Si nosotros hacemos una revisión de la historiografía ufológica, te vas a dar cuenta que siempre la mayoría de estos casos de alta relevancia suceden en lugares totalmente apartados, prácticamente en ese tiempo donde no había luz eléctrica, no había el desarrollo digamos, de las comunicaciones, como lo que existe hoy en día, que a un clic estamos, por ejemplo, de mandar información. Olvídense de eso. Son situaciones como que
escapan un poco, y yo creo que cada tiempo, cada década, tiene su, a ver, su componente de inteligencia del fenómeno. No sé si me entiende. Es decir, como bien digo, lugares apartados, alejados, y que habla de un fenómeno que a mi entender algo esconde. Así es. Oye, y otro tema que se relaciona con este suceso tiene que ver con valga la redundancia, otro suceso que ocurre ese mismo día, horas antes. No sé si ustedes recuerdan este suceso que ocurre a las 3 de la madrugada de este mismo día en Argentina. Este es un caso que es protagonizado por unos pilotos que estaban Ah, participando en sí. el Rally La Vuelta a Sudamérica, que eran dos chilenos además. Ellos estaban participando de esta competencia que duraba 39 días y estos pilotos chilenos, que son uno Carlos Acevedo y Miguel Ángel Moya, competían en un Citroën GS y aseguran a las 3 de la mañana, hay que recordar que el caso de la familia Hernández ocurre a las 5:30 de la tarde de este día 23 de septiembre, y esto ocurre a las 3 de la madrugada de ese mismo día, o sea, horas antes, y ellos aseguran haber sido abducidos por un ovni cerca de la localidad de Viedma, y de acuerdo a su relato, una potente luz amarillenta los levantó del suelo unos metros. Cuando se apagó la luz, ya estaban en el suelo y el motor de su vehículo estaba apagado. Además, se habían quedado sin combustible y habían recorrido 127 kilómetros de manera inexplicable. Ese suceso ocurre, como digo, insisto, horas Interesante. previas, el mismo día. Y también son protagonistas dos pilotos, en este caso, también en un auto. O sea, creo que este caso como yo diría, un suceso redondo dentro de lo que es la casuística de la ufología nacional. Sí. Fíjate que yo creo que en la década del 70, yo creo que reuniendo todos los casos, los reportes, yo creo que vivimos una de las grandes oleadas, así, tal cual. Está el Incluso yo me he caso de enterado Lucio de Quevedo, el caso de Lucio también, Quevedo, está el caso sí, Valdés, este de la quebrada, el de los pilotos en la Argentina, y otros. sí, yo creo que sí, yo creo que vivimos una oleada, porque yo me he enterado, claro, obviamente casos que salieron, digamos, a la luz pública, pero también casos que te llegan por otras vías, no convencionales, sobre todo de organismos armados, como hablé de estos militares del sur de Chile, y situaciones, por ejemplo, yo me recuerdo en esa época del 77, si mal no recuerdo, un submarino chileno iba hacia el sector de Mejillones, plena tarde, Ah, claro. cuando una de las personas que iban en la torreta ven una luz que se venía acercando hacia ellos, en un minuto ellos pensaron que era un avión, pero la hipótesis del avión se viene prácticamente abajo cuando esta luz se instala delante de ellos, y la persona que está viendo esto le pide información al radar a ver si tenía algún tipo de traza, algún tipo digamos, de huella en el radar, y no aparecía absolutamente nada. Y él llama a parte de su personal para que pudieran observar eso, y ellos ven como una especie de bola que lanzaba, como una bola luminosa, como que lanzaba unas pequeñas flamas, y él dice que siguió a la par con el trayecto submarino, y en un minuto determinado esta luminosidad se va hacia el interior del mar, perdiéndose todo eso a las 4 de la tarde. Más o menos también los años anteriores y posteriores a lo que vimos. Así que yo soy de la idea, obviamente recopilando todas esas cosas, yo creo que la década del 70, finales, principios de los 80, yo creo que fue una de las épocas más potentes en cuanto a la aparición de fenómenos. Sí, y bueno, y hoy día, lo que decía Jaime también, o sea, hoy día también gracias a esta masificación de estos casos a través de las redes sociales, que podamos publicar estas noticias en medios digitales, permiten que aparezcan personas que de alguna u otra forma han tenido alguna vinculación con estos casos y que pueden aportar nuevos datos, que antes era muy difícil poder pesquisarlo, porque para poder encontrar un testigo a veces había que ir a la casa, a veces no tenía teléfono, era difícil de poder ubicarlo, lo que pasó a Jaime, o sea, Jaime trató en todas oportunidades de contactarse con don Alejandro y no pudo, y hoy día las redes sociales permiten esto. Y a propósito de eso, quiero leerles un comentario que hay justamente en esta publicación de una persona de apellido
voy a chequear el apellido, pero Quasar Pulsar puso. Yo sé, dice, de ese caso, de la quebrada de Macul, porque yo y mi familia completa estuvo, y como 6 personas lo vimos, vimos ese caso, dice. Y fue verídico. No, nosotros veníamos bajando por la quebrada de Macul cuando pasó el auto Chevy Nova azul y en unos minutos vimos una luz en el cielo incandescente, dice, y nos pasó, bueno, esto no lo contamos en esos años porque nos tratarían de locos, pero ahora estoy dispuesto, dice, a relatar todo lo que vimos y lo que nos dijo el señor que en esos años era presidente de los Inválidos de Chile. Eso es uno de los testimonios que aparece en esta, como parte de esta nota. Bueno, aparecen otros testimonios más, pero ese en particular está bien interesante, que voy a tratar de pesquisarlo para poder también tener quizá el relato de esa persona que asegura haber sido testigo también de este suceso. Jaime. Me parece súper interesante que hoy en día sigan apareciendo estos testimonios, es lo que te comentaba recién, o sea, casos clásicos, casos que han marcado la historia del fenómeno OVNI, que vuelven a ser noticia y que pueden seguir siendo investigados gracias a la consistencia del relato y a que los testigos, pese a que es difícil lograr sacarles un testimonio, aún siguen recordando el incidente. Y lo que mencionaba Marcelo Moya es muy cierto, o sea, llama mucho la atención, particularmente en algunos casos que son bastante llamativos que han ocurrido en Chile, como ciertas entidades extranjeras logran meter esa oscura mano e investigar esos casos. En muchos de ellos nos hemos enterado de, por ejemplo, casos ocurridos a pilotos o experiencias ocurridas a pilotos de las Fuerzas Armadas o en algunos casos, por ejemplo, de LAN en aquellos años, estoy hablando de la década del 60, como incluso personal de los propios organismos armados y de investigación de Estados Unidos se apersonan en Chile para pesquisar esos antecedentes, llevarlos a Estados Unidos, y que hoy en día incluso formen parte de algunos de la documentación liberada del propio Libro Azul. Exacto. Entonces, eso menciona que, si bien es cierto, no es una investigación detallada, sino que también se realizaron una especie de seguimiento a los incidentes y se logró hablar con algunos testigos, llama mucho la atención de que esos casos llamen la atención en el extranjero y no la hayan llamado en Chile, o que lamentablemente los investigadores no tuvieron acceso, porque hay que recordar que la facilidad para investigar en los años 70 no era la misma que hay ahora. Los propios investigadores, muchos de ellos no tenían vehículo para acceder a los lugares. La quebrada de Macul no era un lugar como lo que es hoy, y tampoco las noticias se conocen como se conocen hoy. Los medios difunden las noticias más rápidamente, lo que permite captar o lograr tener los antecedentes para poder dirigirse hacia los testigos. En esos años era muy difícil. La noticia a veces hay que considerar, y eso siempre hay que recordarlo, que los casos muchas veces no eran dados a conocer en el minuto, sino que tiempo después o meses después, y recién ahí se comenzaba la investigación, y muchos de los testigos ya se habían cambiado de casa o ya vivían en otros lugares, entonces había que recomenzar la investigación, y eso sin duda que hacía que el pesquisar los antecedentes sobre los casos se hiciera más lento todavía. Así es. Oye, ya nos queda poco tiempo, pero quiero que tengamos tiempo también para que Marcelo Moya pueda conversarnos de este avistamiento que es protagonizada por una figura bastante conocida en nuestro país. Pero quiero leer parte. Yo hablé con Mario Dusuel, que es médico psiquiatra, que todos lo conocemos, que ha estado muy vinculado a la investigación del fenómeno OVNI, y que tuvo la posibilidad de investigar justamente este suceso. Él me dice: yo investigué el caso con el psiquiatra Alejandro Asenjo y hablamos con los testigos, que era Robinson, que era un niño que tuvo la experiencia, y Alejandro Hernández. Y lo interesante es que fue elevado, dice, en la quebrada de Macul con su hijo, y había 6 testigos. Cuando fue devuelto, el mensaje que le habían dado era que el Papa
que había sido recién elegido, iba a morir en unos próximos días. Y ello ocurrió a los 33 días. O sea, se cumplió lo que dijeron. Por eso lo investigamos, dice. Yo le pregunté si le habían hecho hipnosis, me dice que no fue necesario porque tanto Alejandro como Robinson se acordaban perfectamente de todos los detalles y ellos lo habían entrevistado varias veces y los detalles de la experiencia siempre fueron los mismos. O sea, ellos nunca cambiaron su relato, nunca cambiaron los detalles del suceso que vivieron. Así que es un caso bien interesante y Mario Usual dice que él asegura, con la experiencia que él tiene, de que es uno de los sucesos más extraordinarios ocurridos en Chile. Creo que todos coinciden con que uno de los casos emblemáticos de la ufología nacional. Ojalá algún día podamos tener a Robinson contándonos su visión del fenómeno. Sería interesante. Sé que Rodrigo está haciendo los intentos por lograr convencerlo de que pueda hablar y que pueda contar su experiencia, pero bueno, le vamos a dar tiempo. Tú sabes que los testigos de pronto sienten la necesidad de contar lo que vivieron y otros de pronto no lo quieren hacer. Así que esperemos tener una segunda parte de este tema, de la abducción de la Quebrada de Macul, que quisimos traerla en nuestro regreso de la Noche del Misterio después de este receso de 2 semanas, para que la gente sepa de que en Chile han ocurrido muchos sucesos extraordinarios y, como decía Marcelo Moya, tan o más espectaculares que otros que a veces exportamos, digamos, o traemos, digamos, e importamos desde nuestras latitudes. Así que, bueno, eso era lo que teníamos para hoy con respecto a la Quebrada de Macul, pero me gustaría que Marcelo nos contara sobre este suceso, que cuéntanos un poco los detalles, quién es el protagonista de este avistamiento. Bueno, el día lunes, fíjate que nos llegó una información, nos avisaron por las vías, digamos, vía correo, que Viviana Núñez, que está en Estados Unidos, específicamente en Miami, tuvo un avistamiento que según ella es bastante notable, incluso tomó una fotografía, yo no sé si la pueden ver ahí, vamos a compartir pantalla. Sí, está habilitado para compartir la pantalla. Ya, bueno, aquí la vamos a ver a continuación en Twitter, no sé si se está viendo ahora. Bueno, claro, ella tomó esta fotografía, ella dice que le llamó bastante la atención. Ahora, haciendo hincapié específicamente en lo que es la imagen, no nos entrega mayor información, solamente vemos una luz fija, aparentemente que está fija ahí, no sabemos qué es lo que puede ser, no sé si la fotografía está recortada, estamos esperando mayor información para poder ampliar esta noticia. Bueno, recordar que en estos días ha estado bastante quieto el ambiente ufológico, bueno, y esto proviene de a pesar que en el extranjero, pero obviamente nuestra animadora Viviana Núñez. Así que vamos a esperar mayores detalles, qué es lo que puede ser. Recordemos que, claro, uno puede siempre lanzar algún tipo de hipótesis convencional, que quizás se pueda haber tratado de algún tipo de dron que haya estado haciendo las suyas ahí y que ya de cierta manera confundido con algo extraño. Pero como bien digo, vamos a estar esperando mayor información para poder ver qué realmente sucedió aquella noche del día lunes allá en Miami. Sí, es importante contarle a nuestros amigos que están viendo este programa y que lo van a ver a través de estas repeticiones que hacemos en YouTube y a través de las plataformas de La Voz del Norte y otros medios asociados, es que la importancia que tiene el entregar la mayor cantidad de detalles y la mayor cantidad de datos cuando uno quiere que analicen los investigadores un suceso como este. Hay cosas que son súper claves, que son la hora en que ocurre este fenómeno, la posición geográfica en la cual ocurre, tratar de tener la mayor cantidad de datos con respecto al comportamiento que tienen los objetos, los colores que tiene, los movimientos. Ojalá, si va a grabarlo, ojalá con el celular por lo menos colocado en una base, cosa de que no... que sea el movimiento del objeto el que se mueva y no el celular, porque uno al grabar sin trípode o sin algún, digamos, poder poner el celular en alguna base, generalmente se produce este movimiento típico de la mano y el típico del nerviosismo que uno tiene cuando ve estos fenómenos. Exacto. Entonces hay que tratar de ponerlo en una base para que para tener la mayor. Exacto, y el otro detalle también es que traten de, en el encuadre, dejar elementos de referencia.
puede ser las luces de la ciudad, así que estamos ahí, algún árbol, algún poste alumbrado público, para de alguna manera también ver si efectivamente esta luminosidad está en movimiento, ¿ah? También es un detalle a tener en cuenta. Ahora, yo no quiero dejar pasar esto, Cristian, antes de despedirnos, que si bien es cierto, hablamos sobre las redes sociales, que tenemos la información, la noticia al segundo, al clic, lamentablemente juega un poco en contra para los investigadores, en el sentido de que a veces la imagen llega, digamos, se difunde, tiene mayor cobertura en redes sociales, sin pasar por los filtros necesarios de análisis. Entonces, claro, cuando la información llega al público de primera fuente, ya viene con el acrónimo de objeto volador no identificado, como de algo anómalo, sin pasar a veces, como bien digo, por la etapa de los análisis que son muy, muy necesarios para poder ampliar, digamos, lo que se vio, digamos. Perfecto, Marcelo. Interesantísimo. Vamos a estar atentos entonces a este suceso para que podamos saber qué es lo que vio Viviana Núñez y ojalá poder tener alguna visión tuya con respecto al fenómeno. Como tú dices, pues claro, perfectamente podría ser a lo mejor un dron, pero hay que seguir investigando. Exacto. Sé, Roy, que hoy día nos tuvimos en nuestra plataforma habitual, que es Facebook, pero hicimos este cambio a YouTube. No sé si hubo algún comentario. Yo sé que la gente generalmente nos ve en las repeticiones, porque tenemos harto movimiento en las repeticiones. También hay que recordar que salimos a través de canal de cable, acá, el canal abierto, perdón, América TV, así que se está repitiendo durante la semana este programa. Así que, bueno, todas las personas que tengan cosas que contarnos lo pueden hacer a través de las redes. No sé, Roy, si hay algún comentario o algo que quieras decir cuando ya estamos cerrando nuestro capítulo. Y bueno, preguntarte también qué te parece a ti este suceso. Se nos perdió Roy. Parece que se nos Roy fue quedó pegado. se nos fue negro Roy. Lo abdujeron a Roy. Sí, bueno, yo por mientras voy a ir contando y agradeciendo también a todos los que hacen posible, digamos, que estemos aquí, bueno, la voz del norte, América HD, que es, como yo les decía, la señal con la cual salimos en vivo. Alcalay envió en diseño, todas las gráficas son de Henry Santón, de Envión Diseño, Telconor, el Centro Comunitario Cuatro Esquinas, también que nos hace toda la promoción durante la semana para que la gente nos vea. Mi super tazón, también tiene tazones bien, bien bonitos con diferentes motivos, por supuesto motivos ufológicos también, y el Casa Meteorito Cherufe, que nos tiene prometida unas muestras ahí de meteorito para regalar a nuestros amigos. Ya la próxima semana vamos a ir teniendo novedades, ahora que ya por lo menos acá en la región de Coquimbo salimos de la cuarentena, y estamos en etapa de transición, así que vamos a poder movernos un poco más y quizás tener algunos tazones, poder tener algunos meteoritos. Ahora sí volvió Roy. Roy, para ir cerrando el programa, y te preguntaba yo por qué te parecía este caso a ti. A propósito de los problemas con las redes sociales y con la conectividad, Sí. mi conexión inestable también. Bueno, lo importante es que está saliendo en vivo, YouTube está siendo grabado, entonces lo vamos a, obviamente, retransmitir el programa hoy día, y obviamente hay menos interacción de la normal porque nuestros auditores están acostumbrados a interactuar por Facebook, pero vamos a republicar, obviamente, para que todo el mundo pueda verlo. El caso es súper interesante. Yo no sé si hay algunas entrevistas grabadas de algún programa de televisión o algo que ustedes recuerden, como para buscarlo y a lo mejor dejarlo como complemento publicado también en nuestros canales, como para poder escuchar esos testimonios de estas personas. No sé si hay alguna entrevista grabada o algo así. Mira, lo único que hay, entiendo, es una entrevista que le hizo el programa Mucho Gusto a don Alejandro. No me recuerdo qué año fue, pero hay un segmento muy breve que debe durar, no sé, debe durar unos 3 minutos, pero yo entiendo que Mucho Gusto tiene la entrevista completa. Yo conversé con un periodista el otro día, justamente cuando se cumplían los 42 años, para ver si podíamos tener acceso, por lo menos en audio, a esa grabación, para poder
tener un poco más de referencia con respecto a ese hecho. Así que ojalá podamos tenerlo pronto y podamos acceder a esa información también. Lo vamos a buscar y si encontramos algún material lo vamos a compartir con ustedes a través de los canales de La Noche del Misterio. Amigos, mire, acá estoy viendo Sí. algunos comentarios. Antes de finalizar, Sí. estoy viendo algunos comentarios. Dice, bueno, Ámbito Sur dice, hola, hola. Patricio Vélez también. Y Patricio Vélez dice, se habla poco de los OVNIs, objetos submarinos no identificados. Al parecer hay pocos casos conocidos. Yo creo que en materia de un próximo programa. Sí, Dice, por ¿eh? supuesto. Acá Los en Valparaíso OVNIs. tengo varios reportes. Sí, Sí, tenemos en Talcahuano, tenemos en varios lugares que han habido varios zafarranchos de combate, incluso exacto. por OVNIs. Así que vamos a estar atentos y por supuesto que vamos a preparar un programa al respecto. Oye, nos tenemos que despedir ya, se nos acaba el tiempo. Le pedimos las disculpas del caso a todos nuestros amigos que nos estaban esperando por Face, pero bueno, ustedes saben que la tecnología, hoy día las redes están complicadas, así que bueno, vamos a tratar de hacer todos los esfuerzos para la próxima semana estar por Face, pero si no, les vamos a avisar con tiempo para que nos puedan sintonizar a través de YouTube. Así que un abrazo, Marcelo Moya, muchas gracias Un por estar ahí. abrazo, Cristian. Cristian, bueno, nuevamente darte las gracias por la invitación. Lo pasé muy bien, así que esperamos reencontrarnos con nuestros amigos en el próximo programa. Así que para todos ustedes un gran abrazo, a nuestro amigo aquí, panelista también, Jaime y Roy también. Así que un gran saludo para todos ustedes. Un abrazo, Marcelo. Jaime Tamayo, un abrazo. Hoy, como siempre, encantado de poder conversar contigo desde Santiago. Gracias a ti por la invitación, Cristian. Y oye, interesante el video que hizo Rodrigo, ¿ah? Así escuché por ahí que tú decías que Rodrigo andaba en Estados Unidos, así que un saludo para él, para que le vaya bien en lo que está haciendo y que tenga un buen retorno para que después conversemos sobre este caso más en profundidad. En este momento estaba en la cena de despedida en Estados Unidos, así que por eso no sé. En Miami. En Miami. No, parece que estaba no sé, creo que está en Miami, no estoy seguro. Pero estaba en la cena de despedida. Ya varios días, ya se fue el día lunes o martes. Así que bueno, vamos a tenerlo ojalá la próxima semana, Rodrigo. Roy, como siempre, muchas gracias por estar ahí y bueno, vamos a estar como siempre compartiendo a través de todas nuestras plataformas toda la información relacionada con el fenómeno OVNI. Se quedó pegado. No. Sí, lamentablemente está horrible la transmisión, pero bueno, nos despedimos, que estén muy bien, nos encontramos el próximo jueves a partir de las 9 de la noche. Un abrazo, que estén muy bien. Chao. Chao, amigos. Chao.